Así le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y vive en nuestros corazones. Así que, hermanos, le damos la bienvenida a todos ustedes que se han conectado en este momento a través del Facebook de la iglesia. Gracias por estar atento y pendiente y orar también para que esto se haga realidad. Todos sean bienvenidos en este momento y también damos gracias a Dios por su fidelidad, su bondad durante esta semana, su cuidado, su protección. Aquí estamos nuevamente levantando y realizando este servicio para la honra y gloria de tu nombre, de su nombre y para la edificación de su iglesia. Así que qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes y poder encontrarnos con esas verdades espirituales que nos ayudan, ¿no? Y nos fortalecen la fe en estos tiempos. Y vamos a ir inmediatamente a lo que es el mensaje de la palabra en este día. Quiero compartir con ustedes. Seguimos tratando el tema de lo que es la fe. Y vamos a ver otro caso de los mismos discípulos con Jesús, cómo Jesús le interesaba que sus discípulos, sus seguidores, aprendieran y fortalecieran su fe en Él y en el poder de Dios para que pudieran ver la gloria de Dios en cada situación que se presentaba en el camino, sobre todo ellos realizando ese trabajo de predicar el Evangelio. Pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a poner todo este tiempo en las manos de Dios para que sea Él hablando en nuestros corazones. Así que te animo, te invito a que ores ahí donde estás. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos das de podernos encontrar nuevamente en este lugar y a través de este medio, Dios. Gracias por tus bendiciones, por tu acompañamiento. Queremos pedir tu dirección, tu guía en todo lo que vamos a compartir en este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, Dios. Enséñanos a cada una aquellas cosas que tú quieres que aprendamos. Muéstranos, llévanos hacia esas verdades espirituales. Ilumina nuestras mentes, Espíritu Santo, para encontrarnos con esas verdades y entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz, Dios, y penetra lo más profundo de nuestro ser para hacer los cambios, para limpiarnos, para transformar, para liberar y sanar nuestras almas y ayudarnos a seguir adelante. Por eso queremos pedir que tú nos hables a través de ella y me pongo yo en tus manos para que seas tú, Jesús, a través de mí, enseñando a tus seguidores, a tus discípulos y mostrando el camino por donde debemos estar transitando conforme a tu dirección y tu guía. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. 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 El tema que voy a estar desarrollando en este momento dice: todo le es posible al que cree. Todo le es posible al que cree. Eso tiene que ver con la fe. Una de las cosas que hemos estado indagando y hemos estado tratando durante estos últimos domingos, la fe. Y como yo dije la vez pasada, una de las cosas que está siendo probada en el cristiano en estos tiempos es su fe en Dios, su fe en Cristo, ¿okay? Y vamos a ver un caso muy interesante y vamos a ver qué enseña Jesús a través de este caso que se le presenta y qué es lo que Él sigue pidiendo de parte de sus discípulos. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, no es Lucas, en Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Todo le es posible al que cree. Todo le es posible al que cree. Esas palabras las dijo Jesús, ¿no? Marcos 9, versículo 14 en adelante. ¿Ya lo tiene? Diga amén. 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 Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ok, vamos a ver aquí este caso, muy interesante, se le presenta en otro momento cuando están los discípulos. En esta ocasión, Jesucristo, en el contexto, nos muestra allí que había estado en un monte alto con 3 de sus discípulos, ¿okay? Quien estaba allí, Pedro, Jacobo y Juan, se habían ido con Jesús a este monte alto, y ahí es donde se da la transfiguración, que habla la Biblia allí, ¿no? Donde aparece Cristo acompañado de Elías y de Moisés, con un traje muy resplandeciente, su rostro muy resplandeciente, y esto tocó los corazones de los discípulos, quienes cayeron postrados ante los pies de Jesús, temeroso de lo que estaban viendo. Y bueno, Pedro le plantea una propuesta ahí a Jesús, que para hacer un altar a cada uno, todo aquello, ¿no? Que ya sabemos. Pero en este caso, cuando ya ellos regresan, después de ese momento, Jesucristo le dice que no le digan a nadie lo que ellos han visto, sino después de su resurrección, ¿no? Cuando llegan nuevamente donde está el resto de los discípulos, los otros 9, se encuentran en un alboroto allí. ¿Por qué? Porque se ha presentado un personaje buscando la ayuda de Jesús, desesperado, pero al no encontrar a Jesús ve a sus discípulos, ¿okay? Y es el caso de este padre. Por eso aquí vamos a ver, todo le es posible al que cree. Se va a poner a prueba lo que es la fe, no solamente en el padre que está desesperado por su hijo, que está en una condición bastante terrible, sino en los mismos discípulos. Se les prueba la fe en ese momento. Entonces, vamos a ver 3 cositas quiero que resaltemos aquí, que veamos aquí. Primero, todo es posible el que cree ante la esclavitud del mal, ¿okay? El que cree puede ver cosas posibles que para el ser humano dirían esto es imposible de realizar, pero para Dios nada es imposible, dice la misma palabra. Y vamos aquí que en el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Okay? Ahí está un padre que llega desesperado donde Jesús, me imagino que él escuchó que Jesús estaba por allí, sale desesperado a buscar a Jesús y a presentar el caso que está viviendo acerca de su hijo. ¿Okay? Y no es cualquier caso, no es cualquier situación, es una sanidad física, es un problema espiritual a fondo, una situación donde este joven está siendo tomado, ¿no? ¿Okay? O poseído por un espíritu que lo está atormentando. ¿Okay? Y fíjense lo que causa este espíritu, un espíritu inmundo que toma lugar allí en la vida de este joven. Dice allí, el mismo padre dice, versículo 17, no 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. ¿Okay? Versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Okay? Entonces vemos aquí que Lucas presenta una forma de su perspectiva lo que este padre desesperado está pasando, y dice también Mateo que es el único hijo que este hombre tiene, su único hijo, y está siendo atormentado y maltratado por un espíritu que hace con él lo que quiere, ¿no? Entonces ese padre con ese único hijo, él quiere una solución para esta situación. Desesperado busca a Jesús, no encuentra a Jesús, encuentra a su discípulo y describe cómo es la condición de su hijo. Tiene un espíritu mudo, ¿okay? Lo sacude cuando lo toma, echa espumarazo, le da como epilepsia, ¿no? Como un ataque de epilepsia, cruje los dientes y dice se va secando, le dice Lucas. En Mateo dice es lunático, ¿okay? Padece muchísimo. Muchas veces
cae en el agua y muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. En Lucas 9 dice, un espíritu le toma, de repente da voces, aunque un espíritu mudo dice que también de repente da voces, le sacude con violencia y le hace echar espumas y estropeándole a dura pues se aparta de él. O sea, va tratando, fíjense lo que va haciendo este espíritu, quien toma a este joven, lo va llevando a una condición. Yo me imagino que este muchacho, su cuerpo estaba lleno de cicatriz, ¿okay? Su cuerpo estaba bien maltratado por toda esa violencia y todo lo que este espíritu hacía con él. Dice que lo pasaba por fuego y lo pasaba por agua con el propósito de hacerle daño, de matarle, ¿no? Pero no podía, el espíritu no podía. Es interesante porque vemos aquí que había un propósito con este joven y aunque este espíritu trataba de eliminarlo, no podía hasta que se encuentra con Jesús, este muchacho. Pero vemos aquí que hay una fuerza mayor que ni el mismo joven podía ayudarse a sí mismo, ni el padre podía hacer nada ante este poder, porque es un poder. Y acuérdense, el diablo tiene su poder, sí tiene su poder, ¿okay? Tiene un poder para dominar, un poder para hacer cosas también sobrenatural ante la parte humana, ¿okay? No es más poderoso que Dios, pero sí tiene más poder que el ser humano. Y hace cosas para engañar, hace cosas para esclavizar, para oprimir al ser humano, ¿no? Y en este caso vemos cómo este espíritu tiene cautivo a este joven y cómo lo está llevando a una condición donde trata de matarle, pero no puede, ¿no? Este único hijo está siendo atormentado por este espíritu del mal, un hijo que padece todo esto desde la niñez. Desde la niñez viene este muchacho padeciendo toda esta situación. ¿Se imagina el desespero de ese padre? Me imagino la angustia de la familia, ver cada vez este muchacho cuando era poseído por este espíritu y llevado a hacer todas estas cosas, ¿no? Muchas veces le echaba en el fuego, otras veces le echaba en el agua para tratar de eliminarlo. Y un joven que ni sabe dónde está y ni sabe lo que tiene. Okay, me imagino a este joven allí como, bueno, no sé qué pasa, estaba hasta, me imagino, desubicado ante este tormento que le daba este espíritu inmundo, podríamos decir, ¿no? Si vemos aquí, en otras oportunidades Cristo tuvo casos, enfrentamientos también con otros espíritus, y es tanto así que los espíritus sabían y conocían a Jesús, lo sabían muy bien, y cuando Jesús se acercaba por allí, ya ellos se manifestaban, porque sabían que hay un poder superior que se estaba moviendo, era el poder de Dios por medio de Cristo Jesús. Lo interesante es que Cristo no iba como cazafantasma buscando los demonios, eso es importante entender. Jesucristo nunca fue un cazafantasma, buscando demonios por todos lados para reprender, pero no. Él solamente iba haciendo su trabajo de predicar el Evangelio, iba llevando ese mensaje de salvación, iba hablando acerca del reino, y los demonios se manifestaban donde Él estaba, ¿okay? Por donde Él iba. Y Él tiene que pararse firme, por supuesto, a reprender estos demonios que tienen cautivo a otras personas, como el caso del endemoniado de Gadareno, ¿no? Que estaba siendo atormentado y de repente pasó Jesús y este demonio comenzó a decirle a Jesús que tiene contra nosotros, ¿no? Y les piden que si les voy a echar fuera, les deje ir a donde estaba este hato de cerdo, ¿no? Entonces vemos ahí, y en otras ocasiones vemos a Cristo enfrentándose con estos demonios que están cautivando y oprimiendo al ser humano, ¿no? Todavía hoy día podemos ver que hay personas que están cautivas como resultado de la influencia de Satanás, del diablo. Hoy día esos espíritus del mal existen y siguen haciendo mucho daño, siguen oprimiendo, siguen esclavizando al ser humano, siguen llevando a la persona a una condición terrible, donde muchos han tratado de quitarse la vida y no han podido, pero no es por ellos mismos, sino por un espíritu que los somete y los lleva a estar oprimidos y esclavizados y vivir en medio de esa situación. Por eso nosotros debemos estar muy al tanto, muy alerta en cuanto a esto. Y es interesante, vuelvo a repetir, si Cristo no salió como cazafantasma, buscar los espíritus, menos nosotros no estamos para buscar, para cazar, no, nosotros estamos para llevar el Evangelio y predicar el Evangelio. Si se levanta, si alguien se alborota por allí, bueno, párese firme y esté atento si hay una persona que se presenta en esa condición, porque si hay personas hoy día que todavía tienen esa lucha, que están cautivas, están oprimidas y están esclavizadas por ese poder del mal quien está allí dominando, así como hacía con este joven. Este joven, me imagino, por sí mismo no podía hacer nada, él no podía sanarse, curarse, no podía reprender,
O sea, este hombre no sabía qué hacer, este muchacho no sabía qué hacer. El padre es el que reacciona, el padre es el que busca la ayuda, el padre es el que se acerca a Jesús, le pide que ayude a su hijo y que lo libere, y por la misericordia, ¿no? Esta parte es interesante. Por eso nosotros como cristianos debemos estar atentos y pendientes de esto, que hoy día esto existe, hermano. Esto se sigue dando hoy día. Hay personas que están siendo cautivas, están siendo oprimidas, están siendo esclavizadas y están siendo llevadas a una condición donde se les quiere quitar la vida. Pero el enemigo no puede quitar la vida si Dios no lo permite. El único que puede quitar la vida es Dios. ¿Okay? Entonces allí es donde nosotros debemos estar muy atentos, porque en esa salida de predicación, en esa salida de llevar el mensaje del Evangelio, si pasa una situación como esta, nosotros debemos estar muy atentos y pendientes a hacer lo que nos corresponde hacer. Pero fíjense lo que ocurrió con los discípulos, hombres muy cercanos a Jesús, siguiendo a Jesús, y fíjense lo que pasó. Hay algo ahí interesante que podemos revisar también. Lo segundo que podemos ver aquí, además de ver que es posible que el poder se manifieste, el poder de Dios se manifieste en momentos donde hay una influencia del mal, ¿okay? Y que el poder de Dios, debemos estar claros de esto, el poder de Dios es mayor que el enemigo puede usar. Debemos estar claros también que alguien debe creer, ¿okay? Para que se dé la libertad. Alguien debe creer. Ahora, ¿quién creyó entre los discípulos, el joven que estaba cautivo y el padre? ¿Quién decidió creer de esos tres? ¿Okay? Vamos a ver cómo el mismo versículo nos ayuda, el mismo pasaje nos ayuda. Fíjense, seguimos allí el versículo 22 dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense a lo que apela el padre de este muchacho: ten misericordia de nosotros, ¿okay? Ten compasión, atiende en este momento, ayúdanos, eleva un clamor de ayuda. ¿Y qué le dice Cristo Jesús? Fíjense lo que le dice Cristo, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesucristo pide una sola cosa para que se manifieste el poder de Dios, hermano, y todavía la sigue pidiendo hoy día: que creamos, que creamos. Y eso tiene que ver con la fe, eso tiene que ver con depositar la confianza en Dios, quien es el Todopoderoso y quien puede hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales a favor de nosotros y de otras personas. Esa palabrita es pequeña, pero tiene un gran significado dentro del reino de Dios, ¿okay? El creer. Y por eso nos movemos nosotros, por eso andamos nosotros, por esa fe, ese creer en ese Dios grande y poderoso. Nosotros podemos creer en Dios, como todo el mundo cree en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Los mismos demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Pero no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Yo debo creerle a Dios. ¿Y cómo le creo yo a Dios? Cuando yo tomo sus promesas, cuando yo tomo sus palabras y yo creo lo que Dios me dice aquí. Yo creo lo que Dios me está diciendo en su palabra. Si Dios me dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo debo creer esa palabra. Yo debo creer que si yo clamo a Dios, Dios me va a responder. Dios va a dar una respuesta. Y yo tengo que accionar con fe. Y es lo que Jesús está demandando de sus discípulos, es lo que Jesús está demandando no solamente en aquellos tiempos de la gente que lo rodeaba, sino también está demandando de nosotros en estos tiempos, que activemos, que hagamos realidad esa fe, ese creerle a Él, confiando plenamente en que Él puede hacer cosas extraordinarias e imposibles para el ser humano. Pero solamente Él pide que le creamos. Cuando Lázaro muere y Jesús se presenta allí y llega Marta y lo ve y le dice: Señor, ya mi hermano tiene 4 días de estar allí en ese sepulcro. Es decir, le está diciendo: ya está putrefacto, ya ese hombre está descompuesto, ahí no hay nada que hacer. Tiene 4 días enterrado. ¿Y qué le dice Jesús? No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Una palabrita, hermano. No te digo que si crees. Es la misma palabra que Jesús está usando aquí. Si crees. Solamente Él está pidiendo que creamos. Y Él le pide a este hombre: solamente crees. Si tú crees, Él le dice allí: todo es posible. Si tú decides creer, todo va a ser posible. Pero si dudas, ahí es donde te metes en problemas, ¿no? ¿Okay? Y es importante porque fíjense, la fe con la duda se contrapone, no van juntas.
Yo no puedo pretender tener fe o creerle a Dios, pero por otro lado estoy dudando. Eso no funciona, no se la llevan entre sí. ¿Ok? Eso es como el agua y el aceite, no se unen. La fe y la duda no se unen. ¿Okay? No puedo decir yo que le creo a Dios y mañana estoy dudando. No, yo debo creer que Dios va a hacer algo, que Dios va a obrar de una manera extraordinaria en medio de lo que esté viviendo, esté pasando. Y es lo que Cristo le pide a este padre desesperado, solamente cree. Y es lo que Cristo está diciendo hoy día, hermano, a nosotros. Solamente cree. Decide confiar plenamente en mí. Eso es lo que lleva la palabra creer. Confiar completamente en Jesús. El poder de Dios se va a manifestar cuando realmente le creamos a Él. Creamos que Él tiene todo el poder para obrar de una manera extraordinaria. Este padre desesperado lleva a su hijo, dejó los prejuicios a un lado, la gente podía hablar de él mal, pero él no se detuvo por esto, él fue con su hijo y se lo presentó a Jesús. Le pidió a los discípulos que echaran fuera este espíritu que tenía cautivo a su hijo, ellos no pudieron, pero el hombre no se movió, se quedó allí plantado hasta que no viniera Cristo, no se movió. Los discípulos no pudieron echar a este espíritu, aunque antes habían echado fuera a otros demonios, porque Jesucristo le había dado el poder para echar fuera demonios. Tanto así que en Lucas 10:17 dice, y volvieron los 70, y entre esos 70 estaban también incluidos estos 12, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ya ellos habían tenido la experiencia de enfrentarse con los demonios y habían podido sujetar a muchos de estos demonios en el nombre de Cristo. Pero cuando viene este padre con este hijo que está siendo cautivo por este espíritu, no pudieron, dice, no pudieron. ¿Okay? Un padre que activa la fe, un padre que decide creer. Alguien tiene que creer para que el poder de Dios se manifieste. Alguien tenía que creer. El joven estaba atado, estaba cautivo y no podía hacer esto. Los discípulos trataron y no pudieron. ¿Okay? Ahora este padre dice, bueno, me toca a mí. Jesús le explica al padre cuál es la llave para que se active el poder de Dios. ¿Cuál es la llave que abre esa puerta para que el poder de Dios descienda? La llave es creer, fe, confianza plenamente en Dios y en su poder, que Él puede hacer cosas extraordinarias en medio de lo que estamos viviendo. Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para ver que todo lo imposible se haga posible, hay que creer. Para ver que todo lo imposible se haga posible, hay que creer. Hay que activar esa fe, esa confianza en Dios. Este hombre decidió, viendo la situación de su hijo, pidiendo la misericordia de Jesús, decide creer, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Fíjense el versículo 24. Dice allí, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y después sigue acentuando, ayúdame en incredulidad. O sea, interesante porque por un lado le dice, creo, yo decido hoy creer lo que tú me estás diciendo, pero sin embargo reconozco que soy débil en mi fe, ¿okay? Y ayúdame en mi incredulidad. Ahí él está mostrándole a Jesús su parte humana. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también igual, que le decimos a Dios que creemos que puede hacer cosas y de repente tenemos que pedirle ayuda en nuestra incredulidad? Porque como seres humanos a veces fallamos en esa fe, o decaemos, o hoy estamos diciendo que hoy creemos y mañana entonces la situación la vemos tan difícil, tan imposible que decimos, no, yo creo que esto va a ser difícil. ¿Okay? Y eso nos puede pasar, como le pasó a este padre. Sí, pero sin embargo él mantuvo esa confianza, ese creer en Dios, ese creer en el poder que podría manifestarse allí y liberar a su hijo. ¿Okay? Estaba agotando todos los recursos y lo que le quedaba era activar su fe, la confianza en ese poder que podía liberar a su hijo, ¿no? Ahora fíjense, hay otro caso en la Biblia, es el caso del paralítico con sus amigos. ¿Se acuerdan de ese caso? Muy interesante, porque dice la Biblia que sus amigos vieron a este paralítico allí tendido en su cama, sin poder hacer nada, sin poderse mover, inmóvil. De repente ellos escuchan que Cristo está cerca por allí. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen estos 4 amigos? Dice la Biblia que tomaron a este hombre que estaba paralítico, que era su amigo, lo llevaron, después no podían entrar donde estaba Cristo, abrieron un boquete por el techo, por ahí lo bajaron y se lo presentaron a Cristo, ¿no? Es interesante porque allí
¿quién tiene la fe? No era el paralítico. El paralítico estaba tendido allí a ver qué pasaba. ¿Okay? Fíjense, el mismo Cristo reconoce, y así lo dice en Mateo 9:2. Él dice, y al ver Jesús la fe de ellos, y al ver Jesús la fe de ellos, perdonó al paralítico de todos sus pecados y lo sanó. ¿Okay? Pero ¿qué movió a Cristo a accionar? No fue la fe del paralítico, ¿okay? Fue la fe de sus 4 amigos. Sus 4 amigos pusieron en práctica lo que es la fe y el creer, el confiar plenamente en que Jesús tenía todo el poder para sanar a este hombre y levantarlo de esta condición. ¿Okay? Pero no solamente Cristo lo sanó, eso es lo que esperaban los amigos, que lo sanara porque estaba tendido en esa cama, sino que Cristo hasta le perdonó sus pecados. O sea, hizo doble trabajo, perdonar los pecados y el sanarlo, ¿no? Así que ese hombre fue libre doblemente. Su alma fue libre, pero también su parte física fue libre a ser sano. Y ese es el poder que Dios manifiesta en la vida de las personas. Pero tiene que haber alguien que crea. Tiene que haber alguien definitivamente que deposite la fe en Él, que pueda hacer que ese poder se ejecute, se haga realidad y obre en la vida de las personas. Tiene que haber alguien que crea, como pasó con este hombre, ¿no? Nosotros como cristianos constantemente estamos siendo probados en la fe y como yo he dicho anteriormente, en estos tiempos se nos está probando la fe. Y sobre todo cuando hay que ayudar a alguien que se encuentra cautivo por las fuerzas del mal. ¿Okay? Si nosotros nos encontramos en nuestro caminar con una persona que está siendo atormentada o esclavizada, oprimida por un espíritu inmundo, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Lo dejamos así, que siga esa persona así? ¿O decidimos creerle a Dios que tiene todo el poder para liderarlo y nosotros presentarnos allí en el nombre de Cristo y reprender a ese espíritu que está atormentando a la persona? ¿O nos hacemos lo de la vista gorda, como decimos en criollo? No le hacemos casos, le sacamos el cuerpo, no nos queremos meter en ese rollo, a mí me da miedo, me da pánico tener que enfrentar una situación así, no, yo voy a llamar al pastor, voy a llamar a los ancianos de la iglesia, porque yo no me meto en ese rollo. O sea, alguien tiene que creer en ese momento, alguien tiene que activar esa fe en Dios, quien tiene todo el poder para liberar a esas personas. Yo me acuerdo de un caso en la iglesia, aquí en Macaracuay, un caso que pasó con una persona que presentó una situación así. Y habían 2 hermanas dentro de la iglesia orando y mientras una estaba orando, la otra estaba detrás de la otra hermana asustada, temerosa, porque no sabía qué iba a pasar con esa persona que estaba pasando por esa situación. Pero que había una que se levantó con una firmeza, una seguridad y comenzó a reprender, contando con la ayuda de Cristo y el poder de Dios en medio de esa situación, y eso bajó, se dio y se calmó la situación. Pero alguien tiene que creer en medio de esta situación. Así que en el caminar hay unos que no creen, hay otros que son débiles en la fe, o hay otros que se levanten con firmeza, y en ese momento también el Espíritu Santo le da la fuerza, hermano. Acuérdense, algo interesante en todo esto es que cuando vienen situaciones como esa, cuando hay situaciones espirituales contrarias, debemos contar con la ayuda. Uno, tenemos la palabra de Dios. Hay grandes promesas allí que el Señor usa para ayudarnos y para usarnos. Segundo, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, dentro de nosotros, con nosotros, que nos ayuda en medio de esa situación. Y tercero, tenemos un poder maravilloso y grandioso que viene de Dios, y también está la fe. Está la fe en nosotros que debe activarse, y debemos creer que Dios, el que va a hacer la obra ahí, no vamos a hacer nosotros, porque con nuestra fuerza ni con nuestro poder vamos a lograr nada, sino solamente con el poder, la fuerza de Dios que se mueve cuando hay alguien que cree allí en medio de esa situación. Alguien debe creer. Y seguro no va a ser esa persona que está así en esa condición. ¿Okay? Quien va a creer es aquella persona que está allí, en medio de esa situación, y se va a levantar y va a decir, bueno, en el nombre de Cristo, yo tomo mi lugar, y comienza a reprender lo que se esté moviendo allí, con la autoridad que Cristo le da, ¿no? Todo creyente debe estar atento, pendiente, enfocado en Cristo, para presentar situaciones espirituales contrarias. ¿Estás tú preparado para esto? ¿Estás listo para enfrentar una situación como esa? Uno no sabe qué momento puede enfrentar un caso así, uno no sabe, pero pueden llegar, ¿no? Y ahí debemos estar muy atentos y recurrir a lo que Cristo nos dice en su palabra. Todo es posible al que cree. Si yo decido creer y confiar en Dios, en ese poder, algo extraordinario y maravilloso se va a manifestar allí, y va a traer libertad, va a traer paz y gozo a esa persona.
Y si se nos presenta a nosotros es porque Dios ve en ti la capacidad, Dios ve en nosotros la capacidad y ve en nosotros un gran potencial que puede ser usado para que su gloria y su poder se manifiesten, si nos pasa a nosotros. Eso es importante también verlo allí, que Dios nos va a usar a nosotros como instrumento para que su poder se manifieste, ¿no?, en medio de esa situación. Ahora, lo tercero aquí que podemos ver es que Jesucristo es el que da la verdadera libertad. Jesucristo es el único que puede dar la verdadera libertad a una persona que está cautiva en estas tinieblas, ¿ok? Es el único, no hay otro que pueda dar una libertad como la da Cristo. Y eso lo podemos ver en este caso. Fíjense ahí en el versículo 18. Primero, hay algo interesante que ocurre ahí. El versículo 18 dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos, esto lo dice el padre del muchacho, que lo echasen fuera, y no pudieron. ¿Okay? Fíjense, el padre confía en los discípulos, claro, porque los discípulos han aprendido de Jesús, ellos han visto cómo Jesús hace ese tipo de trabajo, por lo tanto el padre confió en él y dice: bueno, yo quiero que ayuden a mi hijo, échenle fuera ese espíritu que lo atormenta. Y dice allí que los discípulos no pudieron, después de haber estado anteriormente trabajando en esta área también, en ese momento no pudieron. Cuando los esclavos son llamados al verdadero libertador, encuentran la verdadera libertad. Cuando esos esclavos son llamados por el verdadero libertador, y en este caso, todo esclavo en esta área espiritual contraria puede encontrar la libertad solamente con Cristo, con Jesús, ¿no? Jesús libera al cautivo, el versículo 25, dice allí: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjense la autoridad y el poder de Jesús para echar fuera esos demonios. Con seguridad, con una firmeza, una autoridad tremenda, se levanta y reprende ese espíritu. Y lo manda, le dice: sal de este cuerpo y no vas a volver más. Le prohíbe que regrese nuevamente a este cuerpo. ¿Okay? Ese es el poder de Jesús, hermano. Ese Jesús que vive en nosotros, ese poder que está en nosotros por medio de Cristo Jesús se mantiene. Ese mismo Cristo Jesús está hoy día, está vivo, hermano. Y si yo creo que está vivo, Él está vivo con todo su poder para ayudar a liberar a otras personas, para ayudar a que otras personas que están cautivas, están oprimidas, sean libres realmente. Cristo tiene todo ese poder para hacerlo, ¿okay? Pero tiene que haber alguien que crea, tiene que haber alguien que confíe plenamente en Él. Dice el versículo 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. O sea, el joven cayó en el piso como muerto, ¿okay? Y la gente pensaba que realmente él estaba muerto. Los discípulos fracasaron en esta misión. Aquí salieron raspados, ¿okay? Raspados en este momento de tarea y de trabajo. Fíjense que como leímos anteriormente, lo último del versículo 18 dice que ellos no pudieron sacar este espíritu, ¿no? Pero le hicieron una pregunta, después que estaban en privado, le hicieron una pregunta a Cristo. Y vamos a ver la pregunta que ellos le dicen a Cristo, el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. O sea, cuando ellos estaban ya en privado, no estaban con la multitud, sino que estaban ellos solos, Jesús y ellos. Y la pregunta que le hacen a Cristo: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué pasó allí? ¿Dónde fallamos? Si teníamos ese poder, tú no delegaste ese poder, nosotros habíamos echado fuera a otros demonios y ellos se sujetaban en tu nombre. ¿Qué pasó aquí? Que no pudimos hacer nada, ¿no? Cristo le tiene una respuesta clara, ¿no? Cristo le dice y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir, sino con ayuno, con oración y ayuno. La palabra ayuno en los manuscritos más antiguos no aparece, ¿okay? Esa palabra ayuno no aparece, se la añadieron después,
pero sí está fuerte marcada la palabra oración. Oración. ¿Okay? Creo que esto es importante, el estar preparado. Y el cristiano, yo me acuerdo, comenzando yo mis tiempos como cristiano, se presentó un caso con un joven que estaba presentando esta situación. Bueno, yo nuevo, no sabía, yo le pregunté a mi mamá, mamá, me están pidiendo que vaya a una casa a ayudar a un muchacho que tiene un problema ahí espiritual, y yo todo asustado no sabía qué hacer, y le pregunté a mi mamá, y mi mamá dice, bueno, no te puedes ir así, tienes que prepararte, ayunar, orar, leer las palabras, o sea, tienes que tomar tu tiempo para saber cómo vas a enfrentar eso, porque no sabes qué va a pasar allí. Y esto me movió a mí, bueno, a apartar mi tiempo de ayuno, de oración, de buscar al Señor, ¿no? Pero después de los años aprendí a través de un pastor que me decía, Jorge, nosotros no debemos esperar o prepararnos cuando se nos presenta la situación. Nosotros debemos estar preparados todos los días. Todos los días debemos estar en nuestro tiempo de oración, todos los días debemos estar horas semana, en el mes, un tiempo de ayuno, oración, todos los días debemos estar estudiando la palabra, todos los días debemos estar preparados, ¿okay? Porque en cualquier momento se nos puede presentar un caso como esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr al pastor? ¿Vamos a salir corriendo a buscar al pastor? ¿Vamos a salir buscando al anciano? Y si el pastor no está o si los ancianos están, ¿cómo manejamos nosotros la situación? Y si Dios nos ha permitido pasar por esa situación es porque Dios ve en nosotros, como decía anteriormente, el potencial, ¿okay? Y la habilidad para saber cómo manejar esto, y sobre todo contando con la ayuda y el poder de Dios. Pero yo debo estar preparado todos los días, yo debo estar en mi tiempo de oración todos los días, yo debo estar con la palabra todos los días, ¿sí? Yo debo estar preparándome todos los días, ¿okay? Y cuando ustedes ven el ejército, hablando del ejército terrenal, ellos constantemente, los soldados están teniendo entrenamiento aunque no entren en guerra. Aunque ellos no estén en guerra, ellos constantemente están entrenando, constantemente están haciendo sus ensayos. ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa puede presentarse, pero ellos deben estar preparados, ¿okay? Igualmente nosotros debemos estar preparados todos los días. Todos los días debemos estar en nuestro tiempo de oración, todos los días debemos estar con la palabra, todos los días debemos estar en comunión con Dios, porque en un momento u otro se puede presentar un caso como este, u otro caso, porque puede haber una situación también de sanidad, donde una persona está esperando ser sana, y está esperando o buscando a alguien que tenga esa fe, que confíe en Dios, para que lo ayude en medio de esa situación. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿No atendemos la situación? ¿Le sacamos el cuerpo? ¿O huimos o lo enfrentamos? Jesucristo está buscando gente que decida creerle. En este caso, los discípulos fallaron porque Cristo en Mateo le dice, hombres de poca fe. ¿Ok? Si vamos, fíjense lo que dice en Mateo. Yo creo que le vamos allí, vamos a irlo más directamente en Mateo. Capítulo 17, versículo 20. Fíjense cómo Jesús se lo dice. 17, 20. Que es el mismo caso que él menciona aquí, 17, 20. Ellos le hacen la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. ¿Cuál fue la falla de los discípulos allí? Su poca fe. O sea, no confiaron. ¿Okay? No le creyeron al poder que había y que se podía activar en ese momento cuando ellos confiaran en que Dios tiene todo el poder para libertar al cautivo. Y en ese momento ellos no accionaron con esa fe. ¿Okay? Por eso, hoy día no solamente Cristo prueba, no solamente en aquellos tiempos Cristo probaba la fe de ellos, sino hoy día también está probando nuestra fe. Si realmente es una fe fuerte y firme, y que por lo menos sea como un grano de mostaza, o es que andamos con una poca fe. ¿Okay? Y en aquella poca fe no pasa nada extraordinario, ¿no? En la poca fe no pasa nada sobrenatural. En la poca fe no pasa nada grandioso y maravilloso. Solamente cuando realmente tenemos la fe que la Biblia nos demanda y nos pide que tengamos. Y no tiene que ser una gran fe. Dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza. Una fe, que el grano de mostaza es uno de los más pequeñitos, la semilla más pequeñita. ¿Okay? Y Jesús está diciendo, si tienen esa fe como ese grano de mostaza, pequeñita, pero cuando crece, ¿okay? Es una de las más grandes de las hortalizas en su momento, podemos ver grandes cosas y obra maravillosa de parte de Dios por esa fe que surge de nosotros, ¿no?
Los discípulos se sentían confiados con las acciones que había hecho anteriormente, sanando, liberando a unos cautivos, pero en este momento no pudieron hacer nada de ello. Ahora, fíjense, yo quiero que vayamos a Hechos, y vamos a un caso también interesante cuando se confronta a un espíritu. En Hechos capítulo 19, hay un caso allí que muy interesante. Hechos capítulo 19. Versículo, vamos a buscar los versículos 13 en adelante. 19, 13. Fíjense lo que se narra aquí en caso de un enfrentamiento allí de... Versículo 13 al 17. Fíjense lo que dice allí. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Wow, fíjense que esto le está hablando del espíritu malo, ¿no? Vosotros, ¿quiénes sois? Y después dice, versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, o sea, más o menos que el tipo estaba transformado así como Hulk, saltando sobre ellos y dominándolos. Era 1 contra 7 u 8. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Okay. Fíjense, estos hombres trataron de hacer lo mismo que Pablo hacía, de ayudar a liberar a aquel que estaba cautivo, aquel que estaba oprimido por un espíritu. Y había un espíritu malo que tenía a un hombre allí tomado. Estos hombres, fíjense, interesante, porque estos hombres le dicen, bueno, en Jesús, en aquel Jesús, el cual predica Pablo, nosotros los echamos fuera. ¿Qué ocurrió? El espíritu sabe, ¿no? Los espíritus conocen a Jesús, conocen quiénes son los discípulos de Jesús. Ellos saben, ¿ok? ¿Y qué dice él? Bueno, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y vino y les dio una paliza, ¿ok? Que los desnudó y salieron heridos corriendo, huyendo de ahí. ¿Okay? Estos hombres no tenían la fe, estos hombres no habían creído ni en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Estos hombres no habían depositado su fe en Cristo ni para salvación, menos en este caso, porque fíjense, ni ellos dicen, bueno, los echamos fuera o los echo fuera en el nombre de Jesús, sino ellos dicen en el nombre de Jesús que Pablo predica. Pablo está diciendo eso, nosotros lo vamos a copiar. Así que vamos a soltar esa palabra también, pero fíjense, los demonios saben. ¿Okay? Por eso es que uno debe estar claro en esto, saber que hay un poder que se mueve en ese ámbito y que hace unas cosas interesantes, donde conoce también quiénes van a estar allí. ¿Okay? ¿Quiénes van a enfrentarlo? Ellos saben quiénes son. ¿Okay? Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos estar claros. Ahora, fíjense que eso no pasó con los discípulos. Este demonio no le dijo nada a los discípulos. No salió, pero no les hizo daño a los discípulos. ¿Okay? No los maltrató, ni los golpeó, ni los hizo correr, nada de esto. Porque el demonio sabía y conocía que ellos tenían algo especial. Algo allá especial, aunque no activaron su fe en ese momento, pero el demonio respetó a estos discípulos de Cristo, aunque no salió, ¿okay? Pero sin embargo, cuando llega Cristo, Cristo con su poder, por supuesto, hace que este demonio salga de la vida de esta persona. Por eso, ¿qué podemos aprender de todo esto, hermano, para aplicar en estos tiempos? Jesucristo es el único que trae libertad al cautivo, esté como esté. Jesucristo es el único que puede. Pero ¿qué espera Cristo? Cristo está esperando de nosotros como sus seguidores que nos pongamos en la línea de batalla, en oración con su palabra y tomemos nuestro lugar, creyéndole a Cristo y creyendo en ese poder que se manifiesta cuando tomamos nuestro lugar y con firmeza, con seguridad, echamos fuera hasta los demonios. ¿Okay? Jesucristo nos sigue diciendo a nosotros hoy día,
Como le dijo a este hombre, si crees, todo será posible. Solamente le está pidiendo que creamos, que confiemos, que le creamos a Él, que confiemos en su poder, que Él puede hacer cosas maravillosas y extraordinarias a favor de nosotros. Yo espero que esta enseñanza te pueda servir y puedas tener presente que todo le es posible a todo aquel que sabe que hay un mundo espiritual que es contrario, que de un momento a otro puede estar enfrentando, ¿ok? Y que ante esa obra del enemigo y la esclavitud que tiene sobre toda persona, esa persona puede ser libre, pero tiene que haber alguien que tenga fe. Y si te toca a ti y a mí en esos ambientes, en esos lugares, somos nosotros. Si Dios nos permite pasar por una situación así, es porque Dios ve en nosotros la capacidad y el potencial y confía en nosotros que podemos confiar en Él y depositar nuestra fe en Él para que su poder se manifieste. Y lo tercero, estar claro que no es por nuestro poder que esa persona va a ser libre, es por el poder de Cristo que mora en nosotros, que se va a manifestar y va a ayudar a que esa persona sea libre, ¿ok? Sea libre, pero debemos creer, debemos confiar, así como hicieron los amigos del paralítico. Ellos lo que hicieron fue moverse, activar, accionaron, llevaron a su amigo y el resto se encargó Jesús, porque Jesús vio la fe de ellos. Y eso se trata, ¿no? La fe tiene que ser acción. La fe no es para paralizarse, la fe es para accionar. La fe es para hacer algo, orar, meternos allí, enfrentar esa situación en el nombre de Cristo Jesús, echar fuera cualquier tipo de presencia extraña y contraria allí, porque el poder es de Cristo, es el que trae la libertad. Así que cuando llegue ese momento vamos a atrevernos, vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Cristo, no huyamos, no salgamos corriendo, no, más bien vamos a pararnos firmes confiando en que el Todopoderoso está con nosotros y Él es el que va a dar la libertad a esa persona. Alguien tiene que creer, ¿ok? Y si esa persona que está contigo no lo va a hacer, vamos a hacerla nosotros entonces confiando en el Señor. Amén. Amén. Bueno, le dejo esa palabra allí para que ustedes sigan reflexionando y sigamos tomando en cuenta esto, que todo el que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Solamente cree y verás la gloria de Dios ante cualquier situación. Sea lo imposible o lo difícil que sea, si decides creer, vas a ver la gloria y el poder de Dios en esa situación. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas claramente, Señor. Que tú sigues trabajando en nuestras vidas, Señor, en estos tiempos. Tú estás buscando hombres y mujeres que confíen plenamente, de todo corazón en ti, Señor. Y más en estos tiempos, con todo lo que estamos viviendo, con tantas personas cautivas, no solamente en el ámbito espiritual, sino en su parte física, emocional, están siendo cautivas, oprimidas, esclavizadas. Señor, aquí estamos, este grupo de tus hijos, Señor. Pedimos que tú nos uses como esos canales, esos instrumentos para ser de bendición, donde podamos realmente, Señor, ejecutar nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, creyendo que tú tienes todo el poder para liberar, para sanar, para restaurar, para salvar, para levantar, para liberar a toda persona, Señor. Señor, ayúdanos, danos tu dirección, danos tu guía, danos tu sabiduría, danos tu fuerza. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a confiar en ti, Señor. No es por nuestras fuerzas, es por tu poder, Señor. Y tú lo que pides es que creamos, que te creamos a ti, Señor, que tú te encargas de lo demás. Lo más difícil, lo más complicado te toca a ti, y a nosotros nos toca algo tan sencillo como es creer. Pero, Señor, se nos hace tan difícil, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado en nuestra fe. Pedimos perdón si hemos caído en la duda, Señor, si hemos dudado de tu poder. Perdónanos, Señor. Ayúdanos realmente a confiar, a depositar nuestra fe en ti, a depender y a esperar. Enséñanos a esperar en ti. Tu palabra dice, confía en Jehová y Él hará. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos. Dirígenos y guíanos en esto, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos pides y nos demandas en estos tiempos. Yo te pido que si algún hermano está pasando por una situación imposible, difícil, que se pueda dar en la parte humana, nosotros recurrimos a ti y con fe pedimos, Dios, que tú te manifiestes en esa situación, sea de salud, sea de familia, sea material,
sea emocional. Señor, pedimos que tú te manifiestes con todo tu poder en la vida de nuestros hermanos, en la situación que están viviendo. Y trae libertad, trae sanidad, trae restauración, trae un levantar de tu parte, Señor, en esa vida. Y que tú hagas lo que a ti te corresponde, Señor, en medio de esa situación. Te lo pedimos, Dios, dándote las gracias, porque creemos en tu fidelidad, en tu bondad y creemos en tu poder. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y en ti creemos y a ti te creemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor.
Gracias, Jesús. Tú eres nuestro refugio, Señor. A ti podemos recurrir ante cualquier momento, ante cualquier situación, confiando y sabiendo que tú estás allí con tus brazos abiertos, listo para recibirnos. Tú dices, Jesús, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy decidimos ir a ti, Jesús. Hoy decidimos acercarnos a ti con toda carga, toda dificultad, toda situación que traemos, Señor, que nos agobia, nos cansa, nos oprime. Te buscamos a ti, Señor, y te entregamos todas esas situaciones, Señor, confiando que tú la tomas y tú nos das el verdadero descanso, el verdadero reposo. Queremos estar allí ante tus pies, Jesús, deleitarnos ante tu presencia, escucharte, que tú ministres y trates con cada uno de nosotros, Señor. Danos tu fuerza, danos tu fortaleza. Fortalece nuestra fe en ti, Jesús. Fortalece nuestra fe en estos tiempos. Ayúdanos a mantenernos firmes y seguros en ti, caminando, siguiendo adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, las tribulaciones. Ayúdanos a mantenernos firmes, siguiendo adelante, no desmayando ni decayendo, no dejando a un lado el camino, sino manteniéndonos firmes y seguros contigo, Señor. Que de ti vengan nuestras fuerzas, nuestra fortaleza, que tú nos levantes diariamente, Señor, que tú nos sostengas, Señor, todos los días y nos ayudes a mantenernos fieles a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros y en nosotros. Síguenos ayudando, sigue obrando, sigue ministrando, sigue llenando nuestras vidas con tu presencia, Espíritu de Dios. Y guíanos para cada día más glorificar al Padre. Jesús, enséñanos y ayúdanos. Recibe toda la honra y la gloria, Señor, porque tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, queremos recordarles que mañana seguimos con nuestro tiempo de oración a las 5 de la tarde. Nos vamos a encontrar en la plataforma Zoom. Vamos a usar el mismo link que usamos la semana pasada. Y también recordando que el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Seguimos también con la plataforma Zoom. Vamos a usar el mismo link que usemos el lunes. Y el domingo que viene seguimos con nuestro servicio de alabanza y adoración y la predicación. ¿Okay? Y el domingo que viene vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Así que, hermanos, preparen sus elementos. Ya desde ya comiencen a buscar esos elementos que van a usar para la celebración. Queremos que se unan con nosotros. La vamos a realizar de aquí, le vamos a dirigir y ustedes con sus elementos ya van a participar con nosotros. Así que busquen ese pan, ese vino para realizar este tiempo de celebración de la Cena del Señor, ¿no? Y seguimos también orando, hermanos, sigamos en oración. Y hoy vamos a estar orando por la parte de salud aquí en nuestra nación, Venezuela. Vamos a orar por esa parte de salud, los hospitales, las clínicas, ya que ya ha llegado un momento donde muchos de estos espacios ya están colapsados y ya de por sí están recibiendo pacientes contagiados con COVID por cupo, ¿okay? Y eso hay una pelea y quién llega primero y la situación está un poco difícil, ¿no? Y lo cuento porque he estado viendo con casos de amigos muy cercanos que están en esa situación. Si no tienen a alguien allá adentro que pueda mover, se hace difícil, ¿okay? Y esto es algo que debemos orar, por lo que debemos orar. Así que hoy nos vamos a unir tanto por Venezuela como también por esta situación de salud, ¿okay? Vamos a seguir también animándoles para que aparten durante la semana, aparten una mañana, aquellos que puedan, que estén en sus casas, que no estén laborando, puedan apartar una mañana para ayunar, para orar. Háganlo, que eso es muy bueno para fortalecernos. Y como aprendimos hoy, tenemos que fortalecernos a través de la oración, a través de la palabra, de ese tiempo que tengamos con el Señor. Así que bueno, vamos a orar y después de esta oración culminamos este servicio agradeciéndoles a todos ustedes por estar allí pendientes, estando en contacto y conectarse con nosotros a través de este Facebook de la iglesia. Muchas gracias, hermano. Y voy a orar por ustedes también que están allá. Padre, gracias te damos por este buen tiempo que nos has dado, Señor.
queremos presentar delante de ti como iglesia nuestra nación Venezuela, pidiéndote en especial que tu misericordia se haga realidad, Señor. Venga sobre Venezuela, rodea Venezuela, y en esa misericordia tu poder se manifieste, Señor, a favor de nuestro país, y tú nos salves, tú nos liberes de toda esta condición en la cual estamos como nación, Señor. Sálvanos y libéranos conforme a tu poder y tu gloria, Señor. Confiamos en ti, creemos en tu poder, te creemos a ti, Señor, que tú tienes todo el poder para hacer cosas extraordinarias y maravillosas aquí en Venezuela. Pedimos que sea tu poder lo que se manifieste, tu gloria se manifieste aquí en nuestra nación. También, Dios, especialmente queremos pedirte por esta área de salud de nuestra nación, por las clínicas, los hospitales, ambulatorios, todos esos espacios que están siendo habilitados para atender los casos de COVID, Señor. Pedimos que seas tú guiando y dirigiendo, Señor, y tomando el control de todo esto. En especial oramos por aquellas personas que están más complicadas, Señor, con este virus, que están en terapia intensiva, que están aislados, Señor, y su condición de salud está precaria o difícil, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú extiendas tus manos sobre estos cuerpos, Señor, y sé tú trayendo vida y echando fuera toda muerte, Señor. Echa fuera toda peste y toda mortandad, Señor, de estos cuerpos, y que tú traigas vida, Señor, a estas personas. Dios, levántales totalmente sanos y libérales. También oramos para que tú cuides a los médicos, a las enfermeras, camilleros, a los vigilantes que están en estos lugares de salud. Oramos por los que manejan las ambulancias, Señor, por las ambulancias, estas unidades. Oramos por defensa civil, por bomberos, por los de seguridad, Señor, a nivel nacional, como es la policía, la Guardia Nacional, todos aquellos que están prestando esta ayuda, Señor, la policía municipal, la Policía Nacional. Señor, guarda, cuida, protege a cada uno de estos hombres y mujeres que están afuera, Señor, que están en la primera línea de batalla contra este virus. Pedimos que tú protejas, guardes a sus familias. Sé tú dando una cobertura especial sobre estos médicos, enfermeras. Señor, toma el control, Dios, en todos estos espacios, Señor. Glorifícate como solo tú lo sabes hacer. Oramos y te entregamos todo esto, y quiero pedirte por cada hermano, de los que están aquí como los que están fuera de la iglesia. Pedimos tu cuidado, tu protección, tu bendición sobre ellos. Suple conforme tu riqueza en gloria lo que tengan por necesidad, Señor. Provee, abre puertas, bendice, guíales, cuídales, y sobre todo ayuda a aquellos que todavía no han encontrado una iglesia a encontrar esa iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, donde ellos puedan seguir creciendo, puedan seguir dando y recibiendo, Dios. Todo esto te lo pedimos, dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos de este servicio. Gracias nuevamente. Saludo a todas sus familias. Cuídense, tomen las normas de protocolo en contra del COVID. Así que cuando vayan a salir, su tapabocas, su guante, todo lo que tengan que llevar para protegerse. Dios les bendiga y los guarde. No hablo más. Ya.